Bueno, ya terminamos. Quedamos en tercera. Tercera. Empezamos con la tercera. Si ya hace poco preguntaron, espérense, ¿no? Bueno, pero va para la tercera fila. Vámonos. Primero la compañera. Buenos días, señor presidente. Stephanie Palacios, de la agencia Sputnik. Consultarle sobre el bloqueo que presenta desde hace 60 años Cuba y que va a presentar un informe esta mañana en la ONU. ¿Qué opina sobre esta carta que mandaron 18 exmandatarios y exjefes de Estado de Latinoamérica y el Caribe sobre las consecuencias de estos bloqueos que ha hecho Estados Unidos contra la isla? Me gustaría saber su opinión sobre esto. Bueno, yo creo que es una infamia lo que se ha venido haciendo en contra de Cuba con el bloqueo del gobierno de Estados Unidos. Es una medida retrógrada, medieval, inhumana, porque no es posible que se aísle aún más a un país como Cuba o a cualquier otro país del mundo. Nadie tiene ese derecho a actuar como el gobierno mundial. Nadie. Los países somos independientes, somos libres, somos soberanos. Pero independientemente de eso, es una clara violación a derechos humanos, porque pueden haber problemas políticos, ideológicos, y el daño a la población, el daño a la gente. ¿Por qué tienen que padecer, sufrir quienes viven en un país que ha decidido mantener un sistema político de acuerdo a sus decisiones, de acuerdo a un proceso revolucionario? ¿Por qué afectar a su pueblo? Entonces, ojalá y el día de hoy, que tengo entendido, se va a votar, pues que sea unánime la votación a favor de que se termine el bloqueo en Cuba, y espero que el gobierno de Estados Unidos actúe de manera consecuente, porque siempre que se vota en Naciones Unidas este tema, la inmensa mayoría vota porque se quite el bloqueo, pero 1, 2, 3 y siempre Estados Unidos en contra, y ejerce veto y queda sin efecto la resolución, porque los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU tienen indebidamente ese derecho de veto. 5 Estados miembros del Consejo de Seguridad, los permanentes. Entonces, ojalá y el día de hoy sea unánime
sería una fiesta mundial, sería decir gracias a la vida, sí, de verdad, no por hipocresía, estamos a favor de los derechos humanos. Y el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida. No es posible que, si hay diferencias políticas, se haga un bloqueo para que no lleguen los alimentos, no lleguen apoyos. Ayer se dio a conocer aquí en México que aumentaron las remesas, más de 5,000 millones de dólares en septiembre. Este año, gracias a nuestros paisanos migrantes, es muy probable que lleguemos a 60,000 millones de dólares de remesas. Y resulta que en Cuba no pueden los familiares que están en Estados Unidos enviar remesas para ayudar a la gente, y no se pueden hacer operaciones ni siquiera para la compra-venta de alimentos por ese bloqueo injusto. ¿Y cómo se va a estar hablando de derechos humanos si no se actúa de manera consecuente? Yo, la verdad, quisiera que el sueño que tenemos se convierta en realidad el día de hoy. Sería el primero en llamarle al presidente Biden para que le transmitiera a los integrantes del Congreso de Estados Unidos y a los dirigentes de los dos partidos, sus representantes en la ONU, nuestro más profundo reconocimiento por una actitud de ese nivel, porque sería sublime, es una actitud de dignidad, de elevados valores, de demostrar que se tiene auténticamente deseos de un cambio, que ya no se va a continuar aplicando la misma política de siglos y que solo con la justicia, con el respeto a las soberanías, con la amistad y la cooperación entre los pueblos, se puede vivir en un mundo mejor y hacer realidad la fraternidad universal. Ese es mi punto de vista. Sí, en entrevista para Sputnik, el embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez, dijo que al menos son 12 millones de dólares diarios que por este bloqueo financiero, y con el huracán y con el tema del COVID y el conflicto de Rusia con Ucrania se ha agravado muchísimo. Entonces ellos piden
que pues el fin a este bloqueo, como usted lo menciona, porque además quitarlo de la lista de los países terroristas, que eso también es algo que les ha afectado mucho a la nación cubana, y que aún así en esta entrevista que dio el embajador agradeció el apoyo de México, que durante estas afectaciones como la que fue la de Matanzas apoyó el gobierno de México a ese país. Nosotros vamos a seguir apoyando como lo han hecho también otros gobiernos, como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos, cuando México fue el único país que se opuso a que Cuba se expulsara de la OEA. México fue el único país. Y nosotros vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba, al pueblo hermano de Cuba y a su gobierno, porque estamos en contra del bloqueo y sabemos que atraviesan una situación muy difícil, muy difícil. En efecto, cada vez que se necesita, nosotros ayudamos y lo vamos a seguir haciendo como lo hacemos con otros países, porque hablé de la fraternidad universal. Nosotros aquí estamos atendiendo a la gente más humilde, a la gente más pobre y no queremos que solo nos vaya bien a nosotros. Queremos un país sin fronteras, un país fraterno, verdaderamente solidario. Y eso es lo que deseamos en todos los casos. Y somos muy respetuosos del gobierno de Estados Unidos y tenemos muy buena relación y la vamos a seguir teniendo, pero sí hay diferencias. Y esto es normal, porque pues tenemos dos historias. Imagínense, a nosotros nos invadió España, luego que se logró la independencia, tuvimos que enfrentar varios intentos de reconquista de España, dos invasiones de Francia, dos invasiones de Estados Unidos y una de ellas terrible, fue un gran zarpazo. Se apoderaron de más de la mitad de nuestro territorio. Entonces, aún con eso, tenemos que buscar y mantener una relación de buena vecindad, de respeto, y lo hemos logrado. Me ha tocado tratar con el presidente Trump y ahora con el presidente Biden, con los dos muy buenas relaciones, y dos partidos, y dos estilos. Estilos personales de gobernar, diría don Daniel Cosío Villegas. Y con los dos, una relación de respeto. El presidente Trump nos respetó en momentos difíciles, nos entendimos, llegamos a acuerdos, no se cerró
durante la pandemia la frontera, nos ayudaron a conseguir equipos médicos, vacunas. Cuando se decidió reducir la cuota de producción petrolera y nosotros no podíamos cumplir con una reducción de 350,000 barriles diarios, Estados Unidos se hizo cargo de la reducción que nos correspondía con 250,000 barriles diarios. Y cuando tuvimos problemas por lamentables crímenes y hechos muy violentos, y él planteó que nos enviaba agentes militares para hacerse cargo de estos asuntos, y le dijimos que no, y entendió y fue respetuoso. Y así muchas otras cosas. Fue muy buena la relación. Ahora con el presidente Biden, de primera, él es un hombre bueno, de muy buenos sentimientos. Imagínense que es el primer presidente de Estados Unidos en los últimos 30, 40 años, 50 años, que no ha hecho muro, porque desde el finado Bush, y a lo mejor desde antes, pero sin duda desde el finado Bush empezaron a hacer cada presidente su tramo, como manda. Y llegó el presidente Biden y dijo no al muro. Por poner un ejemplo. Y estamos trabajando mucho, muy bien. Por eso no descarto el que haya un cambio en la política con relación a Cuba, como lo está habiendo poco a poco con Venezuela, y el cambio tan importante que ha significado este encuentro de los presidentes de Colombia y de Venezuela, de pueblos, de países vecinos, hermanos. Fue un gran paso y tenemos que ir a la integración de América Latina, del Caribe, pero también pensando en la integración con América del Norte, con Canadá, con Estados Unidos, la integración de América, así como la Comunidad Económica Europea se convirtió en la Unión Europea, así América, una gran región, nuestra América, pero incluyendo a Canadá y a Estados Unidos, y eso depende de un cambio completo de política. Ya se avanzó con la integración económica, comercial de América del Norte, pero imagínense lo que significaría llegar a un acuerdo con toda América ahora que el pueblo de Brasil
decide apoyar de nuevo a un gran dirigente que le tiene mucho amor al pueblo, sobre todo a los pobres, ahora que se decidió en favor de Lula, hay condiciones inmejorables para un acuerdo entre todos. Y repito, incluyendo Canadá, incluyendo Estados Unidos, con el presidente Biden. Sí, ahora sí, nos gustaría que se convocara pronto a una nueva cumbre de toda América y que sin excluir a nadie se hablara de estos temas. ¿Podría proponer que fuera aquí en México, si fuera una nueva cumbre de las Américas? En cualquier lugar, pero sí hay condiciones, porque sí hay una actitud de parte del gobierno de Estados Unidos distinta. Esto de que se está permitiendo que haya un flujo ordenado de venezolanos que quieren estar en Estados Unidos y está dando resultados que nosotros lo estamos notando aquí, porque están haciendo sus trámites y ya hay un número importante que han obtenido o están por obtener sus visas temporales o sus permisos, que eso es lo que nosotros planteamos. Primero, que haya cooperación para el desarrollo. Si hay crecimiento en todos los países de América, si hay trabajo, pues vamos a poder enfrentar el fenómeno migratorio, porque la gente no abandona a sus pueblos, a sus familias por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, vamos a que haya crecimiento, que haya bienestar en los lugares de origen. Ese es nuestro planteamiento y lo podemos hacer. Un plan de desarrollo para toda América, con todos los recursos que tiene América, con toda su potencialidad, su fuerza de trabajo, que es pues la mitad de lo que se necesita para crecer, para salir adelante, para que sea la región más importante del mundo, sin cerrarnos, sin guerras comerciales, nada más tener una relación más estrecha en lo económico, con respeto a la soberanía de los países. Entonces, eso sería muy importante, el lograr este acuerdo. Nos beneficiaría a todos y sobre todo pues es un beneficio para los pueblos. Entonces no descarto esa posibilidad, porque sí hay condiciones en el gobierno del presidente Biden, y por eso ¿qué tal? Que se consiga hoy que se acabó el bloqueo, pues ya lo anuncio, habría baile en el Zócalo el sábado, la Santanera
y hablaríamos para que vinieran los de la Bam Bam. Y baile, ¿no? Bueno, eso es otro. Sí, en mi segunda pregunta, gracias, presidente. Quiero comentarle sobre un caso de un ex policía federal que se llama Jaime Galindo Hernández. Él tiene 59 años de edad y está en el Ceferezo 4 en Nayarit. Este ex policía federal fue acusado de evasión de reo y de no activar un código rojo cuando fue la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán el 11 de julio del 2015. Esta persona lleva 7 años en la cárcel sin sentencia, además de que, bueno, la mamá de este preso le había pedido en alguna ocasión intervenir para el caso de su hijo. Estos 12 ex policías federales, 9 de ellos ya salieron, 3 están en libertad condicional, van a firmar cada 15 días al penal, pero no les encontraron un indicio de que ellos tuvieran que ver o estar involucrados en este caso. Además de que esta investigación que hizo Sputnik sobre este caso de la fuga de Joaquín y de estos ex policías federales, se buscó a Manelich Castilla, que era excomisionado en ese entonces de la Policía Federal, para saber sobre este documento que habían entregado ellos junto con el comisionado nacional de seguridad, que era Renato Sales, hoy procurador de Campeche, y que Manelich había sido secretario de Seguridad de Quintana Roo 4 días porque lo removieron del cargo, todavía no sabemos por qué fue la causa, pero cuando fue entre entrevista y le preguntamos sobre este comunicado conjunto de que era la Policía Federal, la Segov y Comisión Nacional de Seguridad, si ellos realmente tenían la obligación de activar este código. Dentro de sus funciones de estos expolicías no tenían por qué activarlo porque no era su responsabilidad, aunque se filtró en los primeros días este video que mencionaron sobre que los expolicías escuchaban lo que había pasado la fuga el 11 de julio, pues se había aparecido sin sonido. 3 meses después aparece en un noticiero de televisión, en Primero Noticias, con este conductor de noticias, Carlos Loret, con audio diciendo que ellos sí escuchaban lo que pasaba en este penal. Esta versión se confirmó con uno de los expolicías que está en libertad ahora y que trabaja en el gobierno. Y si ellos realmente escuchaban lo que sucedía en ese momento cuando estaban monitoreando, pues él dijo que no, que las únicas personas también que escuchaban eran las del CISEN, no escuchaban los monitoristas. Entonces, estas versiones y estas filtraciones a la prensa, señor presidente, han afectado también a personas que están ahora en la cárcel, que no tienen sentencia, como Jaime, que tiene 7 años y que, bueno, al final sus familiares tienen 2 años que no lo ven porque además cayó la pandemia de COVID y pues no pudieron verlo. Su papá y su mamá fallecieron también, pues él no pudo, evidentemente no pudo despedirse de sus familiares, no tuvo ninguna comunicación. El caso es de que también se habló con la abogada de Joaquín El Chapo Guzmán, con Mariel Colón, desde Nueva York, para saber sobre este caso, porque Manelich Castilla había dicho que había una declaración de Joaquín diciendo que el mismo Joaquín había dicho que estas personas no tenían nada que ver en este caso, y se le preguntó a la abogada de Joaquín, Mariel Colón, si en realidad ellos tenían esta declaración o si sabían o tenían conocimiento de estos policías federales, y ella dijo que no sabían del caso, aunque la esposa de Joaquín Guzmán, Emma Coronel, pues había sido acusada por la participación de la fuga de Joaquín ese 11 de julio. Entonces, realmente, pues saber sobre qué está pasando. En ese entonces, pues estaba en la Procuraduría Raúl Cervantes. La familia ha estado durante 7 años buscando pues justicia. Entregaron aquí una hoja para pues que usted supiera del caso. Ya cuando era presidente lo recibió Leticia Ramírez, que ahora pues ya es secretaria de Educación Pública. Tienen ese acuse recibido, pero también lo recibió el caso, un acuse, la Fiscalía General de la República. Entonces han ido ellos buscando con Alejandro Encinas durante 7 años, ¿no?, para saber qué está pasando. Entonces, pues sí, un grave suceso del que estas filtraciones no sabemos también, ¿no?, si realmente ellos
escuchaban, no escuchaban, pero ellos dicen que no escuchaban, ¿no?, lo que estaba sucediendo. Jaime, en ese momento cuando se estaba dando la fuga de Joaquín, en 2015, él estaba monitoreando a la tuta en ese momento cuando había ido a la enfermería. Nosotros en Sputnik tenemos una carta de puño y letra de Jaime en la que escribe por horas todo lo que había sucedido y lo que él veía en el monitor cuando la tuta estaba yendo a la enfermería. Él había solicitado información, la enfermería nunca dio ninguna explicación. Ellos tenían que resolver por qué lo habían llevado a la enfermería. Hasta que regresó a su celda en tratamientos especiales fue que pudo saber, aunque no le entregaron bien el informe. Él se dedicaba a realizar informes, él no estaba viendo directamente si Joaquín se había fugado. En ese momento, cuando Joaquín se estaba fugando, él estaba viendo cómo iba la tuta a la enfermería. Entonces, sí es una cuestión en la que pues él tampoco tenía ninguna responsabilidad. La persona que estaba viendo el monitor, él ya salió libre. Entonces, estas personas 9 que ya son en libertad, 3 en condicional y 3 todavía continúan en este penal en el Rincón, en Nayarit. Y yo tengo esta carta que firmó su hermano, Guillermo Galindo, que también fue parte de la Policía Federal, ahora extinta, que también ellos mencionan, nosotros nunca vimos que ningún funcionario de alto nivel, como en ese entonces estaba Alejandro Rubido, Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación, que ahora es del senador del PRI, pues ninguno de ellos tuvo responsabilidad de este hecho que pasó el 11 de julio y que ya purga Joaquín Guzmán lo era una sentencia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, saber si esta carta se la podemos entregar para que ellos piden humildemente que por favor les ayuden para que su caso pueda dirigirse a la Defensoría Pública, porque además el costo de estos servicios de abogados, ellos preguntaron y decían, nos cuesta $1 millón por el caso, porque además liberar a alguna persona o que alguien tenga un caso de estos, pues es muy difícil, ¿no? Los jueces no quieren o el juez, el último, parece que la última resolución que hay es que no lo dejaron en libertad con medidas cautelares porque él tiene un familiar en Chiapas y que podía fugarse a Guatemala. Entonces, es una cuestión que no han tenido ellos, estos 12 policías, pues ningún indicio de que tuvieran alguna culpabilidad, una responsabilidad. Se preguntó por eso a la abogada Mariel Colón, a Renato Sales, que ahora es procurador, y fiscal de Campeche, Manelich, y a las personas involucradas. Y también otro caso similar que pasa también en Aguascalientes con Óscar Fernando González, igual un empresario que fue detenido ahí en Aguascalientes y que también por una cuestión política con el exgobernador Martín Orozco, que también suceden estas mismas cosas, que o les fabrican algún delito, y también la familia ha buscado una intervención del gobierno federal para saber pues qué es lo que pasa en estos casos, ¿no? Porque esta persona también lleva 2 años sin sentencia en la cárcel y que también pues no pasa nada, ¿no? O sea, una cuestión política, una cuestión que pues igual no hay ninguna responsabilidad, pero por cuestiones, ¿no? Es un empresario y pues está en la cárcel todavía, ¿no? Entonces me gustaría, por favor, su opinión sobre este caso, en específico también el de Jaime, porque es un tema muy complicado, además de que usted pues ha sido cuestionado sobre el tema de Joaquín muchas veces por haber estado con lo de su mamá, ¿no? Saludarla y tener siempre una crítica con Joaquín y pues con usted, ¿no? Muchas gracias. Mira, ¿qué te parece si platicas con Rosa Isela Rodríguez? Todo. Sí, de hecho yo tengo los documentos aquí, la carta de Guillermo. Entonces vamos a pedirle que ella platique contigo, se pongan de acuerdo y a ver qué podemos hacer nosotros. Y respecto a este caso que le hablamos a Mariel Colón sobre, si la mamá de Joaquín había solicitado ella una visa humanitaria para visitar a su hijo en Estados Unidos, y si usted ha recibido otra solicitud sobre que la mamá haya querido apoyo, ¿no?, sobre el gobierno de México. Sí, me pidieron en esa ocasión, creo, me entregaron una carta en donde me pedían que las hermanas de
Joaquín Guzmán Loera, fueran a visitarlo. Y yo hice el trámite, o sea, se lo envié al secretario de Relaciones para que se hiciera el trámite en la embajada de Estados Unidos. No sé en qué terminó, si le permitieron visitar o no, pero sí me acuerdo de esa carta. Lo demás, pues como ustedes comprenderán, no es más que politiquería de muy bajo nivel, una cosa muy corriente, en la que están ya metidos hasta supuestos periodistas de renombre, pero como no tienen nada, el otro día estaba yo viendo, hay dos señores ahí, grandes, en el Face, uno que ya mencioné aquí, señor, creo que Gutiérrez, Eric, sí, muy bueno, creo que él, pero hay otro que tiene un nombre como extranjero, que te dije que si lo buscábamos, también se ve una persona mayor, los dos muy inteligentes, pero uno de ellos, a ver si no lo tienes, es Eric Gutiérrez, a ver, creo que ayer o antier sacó algo de un personaje, no sé si existe o es robot, pues bot, pero se los voy a leer para que vean el nivel tan bajo de nuestros adversarios, los conservadores. Es donde dice que mi esposa Rocío, que falleció, como se apellidan Beltrán, tenía vínculos, mi esposa, con los Beltrán, o sea, relaciones de familia, y que de ahí viene el que yo esté en Badiraguato y ¿mande? Pues de Teapa, es que Beltrán es ahí en todas partes, pero pues Beltrán pues son de Tabasco, que yo sepa, bueno, del Rosario, de Sinaloa, de ahí era Lola, y de Sinaloa y de otros estados, ¿no? Es un apellido pues bastante conocido, ¿no? Pero pues toda la familia de Rocío, de Teapa, su papá, su abuelo, yo creo que hasta sus bisabuelos, porque participaron en un movimiento durante la Reforma, o sea, mediados del siglo XIX, de haber llegado
de España a principios del 19, si no es que desde el 18, y mis hijos pues llevan el apellido de su madre, pero estos ya se pasaron, pero además no solo una, es un, no sé si es el señor ese Eric, ¿no lo encuentras? No lo trae, es el otro señor. No, es un señor, sí. Pero a ver si lo sí. Y conseguimos la entrevista con Leti para que platiquen. Perdón, con Rosa. De acuerdo, con Rosa. Muy bien, vamos. La tercera. Hola, presidente, buenos días. Ángel Molina. ¿Ya estás? De Tiempo TV, medio digital de Coahuila. Bueno, presidente, preguntarle, pues, según cifras del INEGI, Coahuila es de los estados más seguros del país y pues uno de los más seguros o el más seguro de la frontera norte. En el modelo de seguridad de Coahuila, pues bueno, la cooperación entre el ejército y las fuerzas policiales pues ha sido funcional, ha funcionado, ¿no? Y ha sido fundamental. Igualmente sobre pues la ampliación de la estancia de más fuerzas armadas en labores de seguridad. Esto pues llegó al Congreso local, mayoritario del PRI, quien pues bueno ya dio muestras de que se votaría a favor de pues esta ampliación de la presencia de la Guardia Nacional. Esto pues frente al secretario de Gobernación, ¿no? La pregunta pues es viable en el sentido de que pues este es básicamente un gobierno de oposición, pero que ha trabajado coordinado con su gobierno en estrategias de seguridad. ¿Considera que esto pues sirve como modelo el caso de Coahuila para aplicarse en otras entidades? Sí, y además así debe ser, porque independientemente de las diferencias partidistas, pues está la seguridad de la gente. ¿Qué culpa tiene la gente de que por los pleitos políticos electorales ellos padezcan de inseguridad, de violencia? Eso hay que separarlo. Y qué bien que van a votar por la Guardia y para que continúe la Secretaría de la Defensa ayudando. Los amigos laguneros padecieron muchísimo de inseguridad, de violencia, pero mucho. Era de las regiones más peligrosas y hubo una buena decisión que se tomó en el gobierno de el licenciado Peña. Se creó fuerzas especiales, un mando especial de la Laguna, que es algo parecido a lo de la Guardia, en donde intervienen de manera coordinada la Secretaría de la Defensa, que tiene a su cargo el mando, y las policías locales. Y a partir de que se creó este mando especial, se redujo muchísimo la incidencia delictiva. Eso lo saben en La Laguna. Entonces, imagínense que los legisladores votaran en contra de que continúe el ejército ayudando en tareas de seguridad. No podrían hacerlo.
Lo mismo en el caso de Guanajuato, que ya la comisión votó en contra, pero esa es la comisión, falta que pase al Pleno y que los de el Pleno, ya todos los legisladores lo decidan, y yo los llamo a que lo piensen, porque hay mucha violencia en Guanajuato. Y quiero ser muy claro, si no estuviese el ejército, estaría peor. Y también, con la misma claridad les digo, aun cuando voten en contra, el ejército va a continuar en Guanajuato, porque una cosa es la opinión de los de arriba y otra cosa es la soberanía popular, el pueblo. Y yo estoy seguro que el pueblo de Guanajuato quiere que esté el ejército y que esté la Guardia Nacional y que esté Marina, porque urge que haya paz y haya tranquilidad en Guanajuato. Entonces, que no estén pensando que si van a votar en contra, es que se va a retirar el ejército. No, eso hasta suena a plan con maña. ¿Para qué quieren que se retire el ejército? Habiendo tanta inseguridad y tanta violencia. Presidente, en otro tema, pues se ha reportado que las labores de rescate de los cuerpos de los mineros en la mina El Pinabete pues se han suspendido. Eso es algo que ha trascendido en redes sociales y algunos medios de comunicación pues bueno lo han dicho. Esto pues debido a que supuestamente no se han realizado los pagos correspondientes a los contratistas, a las personas que estaban realizando estas labores, contribuyendo en el rescate. ¿Qué nos puede decir al respecto? Además de pues preguntarle pues cuándo podría venir Manuel Bartlett a darnos detalles sobre este rescate y si es que la Comisión Federal de Electricidad pues ya se ha deslindado de las responsabilidades en cuanto a esta tragedia. Sí, pero no tengo yo esa información. Acabo de hablar con la Secretaría del Trabajo y ya se está trabajando en Los Tajos. Para empezar, ya se llegó a un acuerdo con los familiares, ya hubo una reparación del daño en lo material, porque lo otro es lamentablemente pues ya difícil, ¿no? Pero ya hay un acuerdo y se les está informando constantemente a ellos, y está trabajando la Comisión Federal de Electricidad. Voy de todas maneras a pedir el informe hoy de cómo van, porque este informe lo tengo de hace como 10 días. A ver si por teléfono con Luisa María, y si hay demoras, de inmediato vamos a reactivar todo, porque es un compromiso que tenemos. Desde luego hay que ver si es cierto, porque en Coahuila hay elecciones, entonces es como lo que está pasando en Estados Unidos, porque esto se da en cualquier país del mundo, en vísperas de las elecciones. En Estados Unidos, el martes próximo son elecciones y hay mucho nerviosismo y cuestionamientos, críticas, ¿no?, de unos contra otros, y así es. Entonces en Coahuila
ya se está calentando el ambiente. Y van a usar a los medios. Allá en Coahuila, con todo respeto, siempre ha habido mucho control de los medios. Es de los estados que tienen más apergollado. Yo iba allá cuando era opositor y me rodeaban periodistas. Hasta tenía que cuidarme porque si no me daban con las cámaras en la cabeza. Y todas las preguntas eran tendenciosas. Y ahí contestaba, pero me los mandaban, pues, porque la mayoría subvencionada al gobierno. O sea, los maiciaban. A lo mejor ya no es así, pues, pero así era hasta hace poco. Y al día siguiente, nada. No salía nada. Todavía nos falta. Entonces, a ver. ¿De quién es? Un anónimo del voz del barrio de Los Ángeles y es Fernando, que es No, pero esto es mire. Es para crear la miseria. Recordar que López Obrador tenía una mujer que ya falleció y esta era prima hermana de Arturo Beltrán Leiva y a la vez pariente del Chapo. ¿Ya entienden por qué tanto viaje a la Sierra Sinaloense? ¿Ya saben quién es el hijo de la fallecida? ¿Puede haber más miseria humana que esto? Pues así son los conservadores. Así son. Entonces, ¿y la obra? Ahora que nos digan. Lo de la obra de… Sí, no me están diciendo que no, que continúa la obra, nada más que cambiaron de proveedor. Inició con una empresa local y están lo haciendo. Sí, pero la vamos a continuar. O sea que sí tienes razón de que está parada porque está cambiando de proveedor, de contratista, me imagino. Sí, hicieron el cambio de maquinaria ya inicia la próxima semana, están trasladando la maquinaria nueva. Eso es. Pero miren, ya vamos a darle la oportunidad aquí a la periodista canadiense. Se llama Elvere Haynes. In Canada. Sí, de televisora canadiense. Sí. Gracias. Adelante. Please explain. I have a plane to catch, which is why we are insistent. Perdón por ser tan insistentes, lo que pasa es que tenemos que tomar un avión, por eso interrumpí. Sí. Gracias, señor. Increasingly, the international community is describing the avocados from Michoacan as conflict fruit, as blood avocados. What do you say to people who are concerned that when they buy avocados from there, they are supporting the cartels?
La comunidad internacional cada vez más describe a los aguacates que vienen de Michoacán como una fruta en conflicto. Los llaman aguacates sangrientos por las amenazas, la extorsión y la violencia que muchos de los campesinos que se dedican a cultivar esto sufren. ¿Qué le diría a las personas que tienen miedo de comprar aguacates internacionalmente y que de alguna forma indirecta están apoyando a las bandas del crimen organizado? Bueno, que los productores de aguacate de Michoacán son gentes de bien, gente trabajadora, que hay violencia en Michoacán y hay grupos de la delincuencia en Michoacán, pero que no tienen vínculos con los que producen aguacates, que son agricultores y que lo que hay seguramente es una desinformación, una campaña en contra del aguacate de Michoacán y del aguacate de México. ¿Sí lo entendiste? Sí. I've just returned from a week traveling through Michoacan, speaking to people there who tell me about their fears and about their mistrust. One avocado farmer tells me that the cartels are the police, are the same as the military, and are the same as the government. Is he telling me the truth? Acabo de regresar de un viaje por Michoacán, donde conocí a diferentes personas. Las personas están atemorizadas y un campesino de Michoacán me dijo que las organizaciones criminales, la policía y el gobierno son básicamente lo mismo. ¿Usted cree que él está diciendo la verdad, que lo que él nos dice es cierto? No es lo mismo, no está diciendo la verdad. Antes sí había un contubernio, una asociación entre las autoridades y la delincuencia, pero ya no existe eso. Han cambiado mucho las cosas en México. Y lo que está probado técnica, científicamente, es que el mejor aguacate del mundo es el que se produce en Michoacán. No sé cómo le harían en Estados Unidos y en Canadá sin el aguacate de Michoacán, porque hay otros países que quieren ganarse el mercado de Estados Unidos, pero con todo respeto, la calidad del aguacate que producen no es la misma. Nosotros hemos padecido durante mucho tiempo de boicots por razones de competencia o por razones políticas. Por ejemplo,
ahora que hay elecciones en Estados Unidos, los políticos de Florida hacen campaña diciéndole a los productores de tomate de Florida que ellos van a lograr que ya no se compre en Estados Unidos tomate mexicano, porque el tomate mexicano lleva agroquímicos o porque lo cultivan niños. De acuerdo a nuestra ley del trabajo, solo se permite que trabajen mayores de 18 años. Entonces, a veces en los campos agrícolas, como van familias completas, trabajan, incluso es la condición de los padres. Yo voy a trabajar, pero mi hijo de 16, de 17 años también va a trabajar. Entonces, eso lo utilizan para decir: no compren el tomate mexicano porque es producto cultivado con niños explotados. But do you feel as though your government has done enough to protect the avocado farmers and de facto make people who are buying these delicious fruits in Canada feel good about the fact that they are supporting the farmer and not the narco? ¿Usted cree que su administración ha dado lo mejor para proteger a los productores de aguacate? Y si la gente en Canadá puede sentirse tranquila que comprando aguacate mexicano no están apoyando a los carteles, sino están apoyando a los productores aguacateros. Sí, deben de sentirse tranquilos los canadienses, porque se está impulsando una actividad productiva en Michoacán donde se requieren ingresos para que la gente, sobre todo los jóvenes, tengan trabajo y no tengan que tomar el camino de la delincuencia. Lo único que estamos cuidando es el que no se siembre tanto aguacate en la zona de los bosques, sobre todo la zona de las mariposas monarcas. Ese es otro tema. Por eso también se está diversificando. Acaba de autorizarse la mayor exportación de aguacate de Jalisco, y esto va a ayudar a que no haya tala de bosques para la siembra de aguacate que afecte a la mariposa monarca. Pero ya estamos trabajando en eso, diversificando. Hay un programa que se llama Sembrando Vida, que es el programa de reforestación más importante del mundo.
estamos invirtiendo 1.600 millones de dólares al año. Y es para que los campesinos puedan sembrar sus tierras con árboles frutales como el aguacate y árboles maderables como los pinos, como en el trópico el cedro, la caoba y otros árboles. Entonces, sí estamos atendiendo esto. Hay que tener cuidado con estas campañas, porque siempre aun cuando hay gente que de buena fe se preocupa, hay otros que todo lo hacen en términos económicos para su beneficio. Esto que les decía del tomate, nos los han hecho con el atún. De repente hay un embargo al atún mexicano, que porque las redes donde capturan el atún capturan también peces en vías de extinción, la vaquita marina, y entonces aplican embargos. Pero todo esto hay que verlo con mucha responsabilidad y cuidar que no sea propaganda. Sí, sí. Entonces, vamos nosotros a estar muy pendientes y qué bien que vienes y que lo preguntas aquí, pero decirle a la gente de Canadá que es muy bueno el aguacate y que no está vinculado, o sea, no es una industria del narcotráfico, no, son productores que se dedican a eso y han sido exitosos y dan trabajo, y lo único es convencerlos para que se cuiden los bosques y no se afecte a la mariposa monarca, básicamente. Bueno, ahora sí ya nos vamos. Mañana tú. Es que tú también. Mande. No, eso es, él anda en otras cosas, pero es en sus tiempos libres y nos ayuda mucho, 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 y lo estimamos mucho, mucho, a Ricardo. Mande. Es que todavía no, digo, no sé, ¿ya empezaron? No sé, no me quiero meter. Soy neófito en esas materias. Va a ser interesante mañana en la conferencia. Hay muchas cosas para mañana. Mañana vamos a hablar de eso.